Agradecemos al Quinto Congreso Internacional de Investigación en Competitividad y Desarrollo Sostenible de la Red Radar la oportunidad de presentar el tema Propuesta de Valor del Departamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Río Verde. Como ponentes, el maestro José Adrián Nájera Saldaña, el doctor David Gómez Sánchez y maestra María Edith Valderas Huerta, representando al Tecnológico Nacional de México y Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A continuación, el doctor David Gómez hará presentación de la primera fase de la investigación. Bueno, continuando con nuestro trabajo, lo primero que tenemos que hacer es plantear los objetivos de este estudio. Cuando nosotros hablamos de formalizar una propuesta de valor en el Departamento de Desarrollo Social, lo primero que hay que saber es conocer la importancia de los atributos que tienen los usuarios respecto al servicio prestado por el departamento. Nuestro segundo objetivo, que es también muy importante, es generar esa propuesta de valor en el servicio prestado por el departamento, pero es una propuesta estratégica basada en el análisis de la situación. Continuando, analizamos nosotros lo que son las teorías. La propuesta de valor está muy ligada a la cadena de valor. De hecho, es una parte de la generación del valor. Esta cadena del valor generalmente y algunas organizaciones se centran en lo que es el bajo coste, como la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith de 1976. Esta nos dice, el que tenga el más bajo coste va a ser el líder. Sin embargo, ese es el principio básico de la economía. A menor precio, pues mayor demanda. Pero no en todos los casos es así. Desde el punto de vista de la mercadotecnia, no podemos fijar el precio como la diferenciación, sino más bien el precio es el atributo que a la empresa le genera la utilidad. Entonces no podemos trabajar en bajo coste. Hay otra teoría de recursos que también es muy importante, que habla de los recursos y las capacidades. Esta teoría nos indica que no todos los recursos ni todas las capacidades están disponibles para todas las organizaciones. Por lo tanto, la organización, en este caso es el departamento, se tiene que adaptar a los recursos y a las capacidades que tiene, y basado en ello, tiene que hacer su propuesta de valor que le permita estar bien posicionado en el mercado que atiende. La propuesta de valor en sí es una idea fabulosa, es una idea que nos va a diferenciar de los demás, pero de acuerdo a la teoría estructural de competitividad de Porter, vemos que no somos los únicos que estamos pensando en darle valor al consumidor. En un mercado altamente competitivo, todas las marcas estudian al consumidor, sus necesidades, sus deseos, sus expectativas, y tratan de darle una mejor propuesta que la competencia. Muchas veces la competencia actúa antes que nosotros y por lo tanto, aunque hagamos una estrategia realmente buena, pero no la hagamos en tiempo, esto nos va a llevar a perder esa propuesta de valor. Perdimos valor en no entregarla a tiempo. La teoría de decisión de Lewis nos indica que hay que estudiar todo el comportamiento del individuo, desde los factores endógenos y exógenos, para poder entender la decisión final del consumidor. Esta decisión no está basada nada más en una decisión sí o no, sino en todo un conjunto de factores psicológicos, antropológicos, sociales o sociológicos y esfuerzos de mercadotecnia que hacen las organizaciones. Es más compleja, pero sin embargo, en este trabajo vamos a hablar de las teorías de desempeño e importancia, con la confirmación y desconfirmación. Estas teorías son muy importantes porque nos ayudan a entender cómo formalizar una propuesta de valor correcta para los consumidores, para los clientes o usuarios de un servicio. Pasando ya a los conceptos, pues bueno, en este trabajo vamos a hablar de la importancia como indicador, que es una medida de valor percibido de los atributos de un producto o servicio. Si esta medida es alta, entonces quiere decir que el atributo vale la pena darle una propuesta de valor. Si no,
pues bueno, buscaremos el que mejor se adapte. Como concepto principal de la propuesta de valor es el posicionamiento estratégico de una empresa en el mercado. Se basa en 3 pilares. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Y qué voy a hacer para conseguir que los clientes perciban lo que les quiero transmitir? Es importante que esa imagen proyectada de la empresa sea la imagen percibida, porque a veces nos esmeramos por dar un atributo que el cliente no valora. Entonces hay que identificar el atributo en las necesidades del consumidor. Y finalmente, el concepto más importante y el que tiene la razón de ser en mercadotecnia es la satisfacción. La satisfacción es quitar la carencia, quitar la necesidad. Es el conjunto de sentimientos y placer que genera el satisfactor, en este caso el servicio, en los consumidores, con el uso del producto. Entonces, cuando una expectativa es alta, la importancia es alta y el satisfactor logró llenar esa expectativa, decimos que existió propuesta de valor. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Gracias. Referente al instrumento utilizado para la presente investigación, se utilizó el propuesto por Parasurama Seymour-Berry, el modelo CERQUAL, que en su forma básica incluye 22 ítems de percepción y una serie de reactivos que miden las expectativas. Estos reflejan las 5 dimensiones de la calidad del servicio, las cuales son elementos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. El modelo utilizado para el estudio fue el modelo de análisis importancia-desempeño propuesto por Martilla y Games del 77, citado por Gon et al. 2011. Este modelo se utilizó para identificar las áreas a las que se deben asignar los recursos de marketing para mejorar la calidad de la relación, según Ramírez, 2017. Este modelo está compuesto por 4 cuadrantes. El cuadrante 1 observa concentrarse aquí, el cuadrante 2 menciona mantener el buen trabajo, el cuadrante 3 es la baja prioridad y el cuadrante 4 la posible exageración. Estos elementos están compuestos por un eje, el desempeño, y el segundo eje mide lo que es la importancia. En cuanto a la metodología utilizada, se utilizó la fórmula propuesta por Anderson 2008 para medir el tamaño de la muestra, considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 7%, obteniendo una muestra de 196 usuarios. El tipo de estudio fue un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal simple, utilizándose el muestreo no probabilístico por conveniencia. En el análisis de resultados, podemos observar en esta tabla, se clasificaron en un ranking de importancia todos los ítems del modelo CERQUAL. Cabe destacar que existe un ítem, el de la seguridad, el número 2, que se considera como el más importante, seguido del ítem primero de la dimensión de confiabilidad, en el lugar número 2, y de empatía, el ítem número 5. En cuanto a desempeño, el desempeño mostrado por parte del departamento en el momento de la prestación del servicio, tenemos que el primero es el ítem de tangibilidad, el número 4. El segundo sería el mismo de empatía, el número 5, y en tercer posición, el de confiabilidad, el primero de la confiabilidad. Se analizó también la brecha número 5 del modelo CERQUAL, destacando en primer lugar el ítem de tangibilidad, que tiene la menor brecha del modelo. En segundo término, el de confiabilidad, el número 4, y en tercer posición, el de tangibilidad, el número 2. A continuación, lo que vamos a analizar es cuál es el resultado del desempeño del departamento con el modelo de importancia de desempeño. Como se puede observar, tenemos 7 ítems en el cuadrante mantén el buen trabajo. ¿Qué implica esto? El departamento tiene un buen desempeño en aquellos ítems en los que los usuarios consideran que son de alta importancia. Este cuadrante, esto es lo que nos destaca. Ítems o atributos del servicio en los que se les considera de alta importancia, pero que también el departamento tiene un muy buen desempeño. Los más importantes en este grid, en este gráfico,
son los ubicados en el cuadrante Concéntrate aquí, que se destacan: los empleados se preocupan por los mejores intereses de los usuarios, los empleados nunca están demasiado ocupados para atender sus preguntas y el material asociado al servicio es visualmente atractivo. Estos son los más importantes, dado que los usuarios consideran que son de muy alta importancia para ellos y, sin embargo, el departamento no tiene un buen desempeño al momento de la prestación del servicio en estos tres atributos. Los otros atributos que son de baja prioridad, por ejemplo, los ubicados en este cuadrante, implican que tienen un bajo desempeño por parte del departamento, pero no son importantes para el usuario, por lo que pasan en segundo término, pasan a un tercer término en cuanto al destino de recursos para mejorar el marketing del departamento. También los que son en posible exageración implican que los usuarios les consideran de muy baja importancia, aunque el departamento tiene un alto desempeño en ellos. Como ya se mencionó con anterioridad, los ítems que se ubican en Mantén el buen trabajo son: cuenta con un equipamiento de aspecto moderno y funcional, las instalaciones son visualmente atractivas, los empleados tienen una buena presentación, los empleados suelen ser amables, los empleados tienen los conocimientos necesarios para contestar sus preguntas, cuando prometen algo, en una fecha determinada, lo cumplen y se brinda la información completa cuando esto se requiere. ¿Cuál es la implicación de esto? Estos ítems son aquellos en los que los usuarios le han dado gran importancia y que el departamento ha tenido un buen desempeño al momento de hacer el estudio. Llegando a la propuesta de valor, entonces tendríamos dos estrategias claves. Primera, generar una propuesta de marketing visual fuerte, considerando y más bien reforzando los ítems o los atributos que ya se consideran con un buen desempeño y reforzando el ítem que nos aparece en el cuadrante de concentrarse aquí. La segunda estrategia tendría que ser una sensibilización en la atención al cliente para reforzar el desempeño de los colaboradores al momento de atender al cliente y la capacitación de los colaboradores, dado que estos dos atributos son considerados de muy alta importancia y a pesar de que el departamento muestra un buen desempeño, tiene algunas áreas de oportunidad en ello, por lo que estas estrategias serían de refuerzo más que de mejora o de reingeniería. A continuación se muestra la bibliografía que ha sido utilizada y por su atención muchísimas gracias. Hola, soy el licenciado José Llamosas. El título de esta ponencia es La crisis de la reputación de las marcas en el entorno digital, análisis de casos y recomendaciones. La problemática relacionada con la gestión de la reputación de las marcas no es novedosa. Sin embargo, en los últimos años se han multiplicado los casos de crisis por la falta de una comprensión real del entorno digital, en el cual surgen muchas de estas crisis o se ven amplificadas. En un mundo en el cual cada año más gente accede a un internet mejor, con teléfonos inteligentes con los cuales estar conectados en forma permanente y accediendo a plataformas digitales para comunicarnos y manifestarnos, las empresas necesitan prestar muchos mayores esfuerzos a cuidar la reputación de sus marcas, que están bajo una mirada mucho más inquisidora y desafiante, en un contexto en el cual la reputación de esas marcas está fuera de su control y no pueden dominarla. Son los distintos públicos de una organización los que se adueñan de la reputación de las marcas y con su accionar la pueden afectar gravemente. Entonces, comprender los tipos de crisis que suceden hoy implica entender la lógica de las plataformas digitales, que es el lugar de encuentro entre los usuarios y las empresas, el lugar donde se relacionan entre sí. Hoy por hoy no se podría hacer marketing sin plataformas digitales. Son el lugar que las empresas utilizan para darle visibilidad a sus marcas. Expuestos a una sobreabundancia de información, los clientes buscan recomendaciones de sus pares en esas propias plataformas, los demás usuarios digitales, en los cuales confían mucho más que las marcas. Por eso es que las plataformas digitales obligan a cumplir con un reto que hoy es inevitable: exponerse a la interacción con los clientes en un ámbito de igualdad, en el cual el poder de la comunicación no está en manos de las empresas, sino en los peers, como llaman Alonso y Arévalo, al público común, el consumidor, el ciudadano, que ahora tiene mucho más control que antes y por lo tanto tiene un poder que ha cambiado la relación de fuerza con las empresas, para siempre.
De esta manera, crear y distribuir contenidos dejó de ser una acción casi exclusiva de las empresas, y en esta web 2.0 los peers utilizan las plataformas para convertirse en emisores activos, alzar la voz y emitir su opinión, que es muy relevante para los demás. A través de un blog, a través de un video en YouTube, un comentario en una red social. Cualquiera de estos recursos es útil para los peers para compartir su conocimiento, su información, sus opiniones con los demás. Ante este desafío, las marcas tienen que adoptar una actitud mucho más proactiva para protegerse ante los diversos riesgos a los cuales están expuestas. Veamos ahora algunos tipos de crisis que se originan en el entorno digital. Por un lado, tenemos crisis originadas por clientes. Un cliente que recibió un mal servicio, un producto con algún inconveniente, algo que no es nuevo, que no nació con Internet, pero que ahora tiene peores consecuencias. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2015 en América Latina, en Perú. Un cliente de la pizzería Domino's recibió una pizza justamente con una cucaracha. Llamó a la sucursal, pidió que le devuelvan la plata, los encargados se negaron, según él lo trataron de mala manera. Este señor subió la foto de esa cucaracha a Facebook y a Twitter, y en pocos minutos, en cuestión de horas, se viralizó la foto. Muchos otros usuarios reaccionaron indignados. La empresa tardó en responder, tardó en asumir las culpas y lo hizo a medias. Dijo que había malas interpretaciones respecto de la política de atención al cliente. Esto empeoró la situación, empezó a surgir muchos mayores contenidos alrededor de este tema. Los medios de comunicación lo empezaron a cubrir, se clausuraron algunos locales, hasta que finalmente apenas 6 días después de que se publicaran esas fotos, la empresa anunció el cierre de todos los locales. Recién 1 año y medio después pudo volver a abrir el primero de ellos en Lima. Que un consumidor cause una crisis no es novedoso, es una situación en cierto modo previsible. Lo que cambia es que en el contexto actual las consecuencias pueden llegar a ser mucho peores. Difícilmente la reputación de la marca Domino's se hubiera visto tan afectada de no haber existido estas redes sociales en las cuales el cliente publicó las fotos. Después cometió una serie de errores adicionales que acrecentó el problema. Cuando tratamos de resolver una crisis de este tipo, es importante tomar ciertas medidas que hagan que el impacto no sea tan grave. Por ejemplo, en 2020 ocurrió un incidente parecido en Buenos Aires, en un restaurante de la cadena Green Eat, y en ese caso la marca inmediatamente tomó medidas que hicieron que el problema no escalara. Pidió disculpas, dijo que se iba a investigar, que estaba colaborando con las autoridades, clausuró el restaurante. Y de esa manera sufrió, por supuesto, un impacto en los días posteriores, pero no llegó a ser tan grave como lo que sufrió Domino's. Después tenemos el ejemplo de crisis originadas por representantes de la marca. Otra cosa que no es novedosa, siempre un CEO, un director general, en algún evento público, en una conferencia de prensa, puede cometer algún error. Lo que cambia acá es que ahora puede ocurrir esta crisis a partir de algo que hagan no necesariamente como representantes de la marca, sino como parte de su vida privada. En Argentina, por ejemplo, una usuaria de Twitter escribió algo despectivo con respecto a la muerte de una fundadora de un organismo de derechos humanos, y ese tweet, hecho a título personal, fue replicado por muchas otras personas. En Twitter, una de ellas descubrió que ella trabajaba como gerenta de la cadena de gimnasios Megatlón, y en cuestión de horas esta cadena muy importante se vio envuelta en un grave problema de reputación, con muchos usuarios criticándola abiertamente. La empresa, de vuelta, igual que el caso anterior que yo citaba, tuvo que salir a aclarar la situación, actuó rápido y en cierto punto logró que el problema no escalara tanto como le sucedió a Domino's en el primer caso que yo contaba, ¿no? Actuando rápidamente, un problema que había generado un tercero a título personal, no identificándose como Megatlón, pudo ser solucionado. En el caso de Megatlón fue muy importante tomar medidas muy proactivas, tanto en la red social donde estaba ocurriendo el problema, como era Twitter, así como también medidas externas, digamos, a lo que es el mundo digital, como por ejemplo relacionarse inmediatamente con organismos de derechos humanos, invitarlos a dar charlas, a demostrar que se estaba trabajando juntos en resolver el problema. En 2019
Para citar otro caso, en Chile ocurrió algo parecido, en este caso no con origen directo por la acción de un directivo en las redes sociales, sino por algo que ocurrió en el sur de ese país. Un empresario, el presidente de Gasco, una empresa chilena dedicada a la distribución de gas, estaba en su casa y había unas mujeres sentadas en el jardín de su casa frente al mar. Se acercó a ellas, les pidió que se vayan, les dijo que supuestamente estaban en su propiedad privada. Una de ellas sacó un teléfono y empezó a filmarlos, a filmarlo este señor, que finalmente se puso muy agresivo y le arrebató el teléfono de mala manera. Cuando esta persona terminó subiendo en su perfil de Facebook lo que había ocurrido con este empresario, en cuestión de horas había 1 millón de reproducciones del video, 3 de los 10 trending topics en Twitter eran críticas directas a la empresa Gasco y sus perfiles en las redes sociales se habían llenado de críticas. Las disculpas del empresario llegaron tarde, 3 días después, no sonaron del todo reales, sonaron ciertamente forzadas y esto no contribuyó a resolver la crisis. Tampoco contribuyó el hecho de que la investigación que hizo el Ministerio de Bienes Nacionales reveló que el empresario no tenía razón. Entonces, en este caso, la empresa se vio bastante afectada. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones tomar ante casos como este? Bueno, por lo pronto hay que tener en claro que no se puede evitar tener una presencia online. Aún optando por no tener un sitio web y por redes sociales, hay mucha gente que va a estar hablando de nosotros, de nuestras marcas, para bien o para mal. Entonces las marcas no pueden darse el lujo de despreciar el entorno virtual. En ese entorno virtual se ven obligadas a responder cada vez más rápido y cada vez más eficientemente para tratar de atenuar y de frenar desde un primer momento el impacto de una crisis. Estamos, como dice Alberto Arévalos, en una era de hipertransparencia, que obliga a las marcas no solo a ser transparentes, sino honestas y auténticas. Hay que asumir que la reputación de la marca está fuera de su control y está en manos de los clientes y los demás públicos. Entonces hay que monitorear constantemente lo que se dice de ella y asumir la tarea de conversar e interactuar con los públicos. Yendo a la prevención de una crisis, bueno, como ya decíamos, hay que tener una presencia online sólida, un sitio web, blog, perfiles en las redes, generar contenido positivo acerca de una marca, invertir probablemente en publicidad y posteos patrocinados en redes para alcanzar mayor audiencia, pero sobre todo entender el cambio cultural que implica el uso de estos recursos digitales. Tener perfiles en redes sociales es algo que puede tener cualquiera, pero no todos entienden cuál es la lógica de estas plataformas, que es muy diferente a la de los medios tradicionales. También contribuye planificar en forma estratégica el relacionamiento con medios de comunicación, blogueros, líderes de opinión, que puedan también generar contenido positivo alrededor de mi marca. Y por último, una recomendación que quería dejar era trabajar sobre la información de una marca en Wikipedia, un sitio web colaborativo que puede ser creado por los usuarios y donde ahí también puede trabajarse para que no se disemine información falsa alrededor de una marca. Podemos estar monitoreando lo que sucede ahí y también ser uno más de los que contribuyen a la creación de contenido en Wikipedia. Para cerrar, quería agregar algunas conclusiones. La primera es que cuidar la reputación de una marca no es solo responsabilidad de un área de marketing, sino una obligación de todos los miembros de una organización, desde los más altos directivos hasta cualquier empleado. Y que una de las mayores necesidades que tiene una organización hoy pasa por hacerle entender a todos sus miembros que cualquier cosa que digan o hagan online u offline puede perjudicar a la marca que representan. Esto incluye no solo aquellas situaciones en las cuales están representando efectivamente a la marca, sino cualquier otro tipo de situación, hablando a título personal, en una actividad extralaboral, en sus perfiles propios en redes sociales, en cualquier otra situación. Otra conclusión es que hace falta mayor capacitación para prevenir crisis. No todas las personas entienden la lógica de las redes sociales y de las plataformas. Entonces hay que entrenarlas, concientizarlas y hacerles entender que todo lo que hacen y dicen puede tener hoy consecuencias mucho más impensadas que antes. La solución no pasa por tener solamente perfiles en redes sociales, sino ayudar a entonces contribuir a que la gente pueda entender cómo funciona. Para eso sería bueno, por ejemplo, crear manuales o guías con recomendaciones para el uso de redes sociales y aplicaciones de comunicación. El aumento de estos casos
seguramente lleve a que más organizaciones implementen este tipo de capacitaciones. Y para cerrar me gustaría aclarar que una posible solución para prevenir este tipo de crisis pasa entonces por desarrollar marcas más abiertas y transparentes, representadas por personas capacitadas que sepan cómo comportarse y manifestarse, y con líderes que asuman el problema de la reputación, no como un problema del área de marketing, sino como una cuestión central, y que sepan adoptar las medidas necesarias para prevenir crisis. Todo esto no implica que una marca no pueda sufrir problemas de reputación en algún momento. Sin embargo, es indudable que las que estén mejor preparadas serán capaces de atenuar y minimizar el impacto de una crisis, mientras que aquellas que no hayan advertido los riesgos del entorno digital seguramente seguirán sufriendo las consecuencias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Mónica Peñalosa, los saludo desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia, en compañía de mi compañera Diana María López Celis, de la Jorge Tadeo Lozano también, y la doctora Laura Estela Fischer de la Vega, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El día de hoy traemos a ustedes una presentación sobre una investigación que desarrollamos en conjunto titulada Hábitos de consumo de plataformas móviles de transporte individual en jóvenes universitarios bogotanos y mexicanos. Partimos del concepto de economía mundial bajo el modelo 4.0, el cual es un modelo nuevo en la organización en donde el uso de las tecnologías digitales están transformando el estilo de vida de los seres humanos. De acuerdo a este concepto de economía colaborativa, estamos viendo cómo hay estructuras horizontales y comunidades que permiten que los individuos compartan e intercambien productos o servicios a cambio de una compensación pactada entre las partes, y esta puede transformar la manera de vivir, de trabajar y de crear y operar, entre otros. Estamos viendo también que la economía colaborativa de movilidad de transporte urbano, que es la que vamos a estudiar en este trabajo, hoy en día se convierte en un estilo de vida básicamente para los jóvenes y cada vez está ganando más terreno a nivel nacional, regional e internacional. Tenemos entonces esta investigación en donde buscamos determinar cuáles son los hábitos de consumo y de uso de las empresas de economía colaborativa, específicamente las relacionadas con el transporte urbano en las ciudades de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México, en México, entre jóvenes universitarios. Para desarrollar esta investigación, hicimos un trabajo de campo que se realizó durante el segundo semestre del 2019. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo. Contó con 443 participantes para México y 451 participantes para Colombia a través de una entrevista autoaplicada online con una confiabilidad del 94% y un margen de error del 5%. Partimos entonces del primer concepto de economía colaborativa que nos lo entrega Boltzmann en el 2013, en donde nos dice que es una economía que se construye sobre redes de individuos que se conectan en comunidades y en contraprestación a las instituciones centralizadas, transformando la nueva forma en que podemos producir, consumir, financiar y aprender. Seguido a este concepto, encontramos a Baylor en 2014, en donde nos dice que la economía colaborativa es un modelo de intercambio económico que se basa en 3 pilares. El primero, la interacción entre el productor y el consumidor. El segundo, la conexión entre pares. Y el tercero, la colaboración. De acuerdo con lo anterior, entonces aterrizamos un concepto de economía colaborativa que nos dice que se puede definir como un modelo de negocio basado en facilidades de acceso y conveniencia, que permite optimizar el intercambio de bienes y servicios y la administración de recursos de las sociedades entre productores y consumidores. De acuerdo a esto, encontramos una serie de características de la economía colaborativa y el consumidor. La primera de ellas
es que este tipo de economía se desarrolla en dos partes, el ofertante y el demandante, mediante una aplicación que normalmente es un smartphone. No interviene un tercero, sino que dentro de la aplicación o de la plataforma existen unos apartados para quejas y sugerencias en caso de haber tenido una mala experiencia o un mal servicio. Y en esta forma de obtener el servicio, la interacción de los otros consumidores como referencias al servicio prestado cuando se otorgan una calificación se considera como de vital importancia. Acá encontramos una gráfica que nos muestra cómo ha sido el crecimiento de las plataformas locales en los países de América Latina y en México, en donde podemos observar que Brasil es el país que más crecimiento ha tenido, seguido de México y Argentina. En cuarto lugar está Perú y en quinto lugar se encuentra Colombia. Al hablar entonces de este tipo de plataformas móviles, tenemos que aterrizarlo un poco a sus consumidores y en este caso, como la investigación es dirigida a jóvenes, nos estamos dando cuenta a través de esta imagen cómo es el uso de acuerdo a la distribución por edades. Entonces encontramos que alrededor del 49% la utilizan los millennials, seguido de la generación X con un 18% y finalmente la generación Z con un 10%. Para finalizar esta parte, vamos a ver cuáles son esas empresas de economía colaborativa, tanto en México como Colombia, que en la actualidad se encuentran operando. En primera instancia, encontramos a Uber, seguida de Didi, Bit, Cabify, Waze e Easy Taxi en México. Y exactamente las mismas son las que operan en Colombia. Seguimos ahora con los resultados. Ok, gracias, Mónica. De acuerdo al estudio que nosotros realizamos y en línea con otros estudios que también estuvimos realizando, Uber es la marca de mayor recordación en cuanto a este servicio. No solamente en Bogotá y México, sino como les digo y como miramos el anterior informe, siendo una de las plataformas de mayor cobertura, pues también era lógico que este estudio nos diera los resultados en donde los jóvenes su mayor recordación es para esta plataforma. Bogotá tiene una mayor participación en cuanto a uso comparado con México. Si nos damos cuenta, Bogotá tiene un comportamiento o un uso por encima del 80%, mientras que en México está por encima del 60%. Siguiente, Mónica. Bueno, aquí lo que vemos es que una cosa es recordar un servicio o un producto, porque esto va muy de la mano, digamos, con el esfuerzo a nivel de comunicación, a nivel de ruido que se haga en los medios. Lo que mirábamos anteriormente era la recordación de la marca. Aquí lo que estamos viendo es el uso de las plataformas y como vemos aquí en línea, con ese alto nivel de recordación que tiene Uber en México, pues también lo tiene en cuanto a uso. Para Bogotá las cosas cambian. Aquí entonces en cuanto a uso la primera marca es Bit y la segunda en servicio o en uso es Uber. ¿Para qué lo utilizan comúnmente? Uno pensaría que lo utiliza para diferentes, digamos, actividades que realizan estos jóvenes, pero muy bien que encontramos que principalmente lo utilizan cuando ellos van de rumba, cuando salen de la rumba. Es más, puede ser que algunos de ellos tengan vehículo propio, que sus papás se lo presten porque puede darse esta opción, pero ellos prefieren dejar su carro y utilizar esta forma de transporte por mayor seguridad, dicen ellos, es la mayor respuesta que se encuentra, porque lo utilizan en estos momentos por seguridad. Siguiente, Moni. Bueno, aquí lo que nosotros estamos viendo es básicamente si ellos les preguntamos, bueno, ustedes están utilizando este servicio y dicen que lo utilizan sobre todo para ir de rumba, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes tuvieran la oportunidad de tener un vehículo? Entonces ellos dicen, no, igual lo seguimos estudiando, igual lo seguiríamos usando, porque como contestamos anteriormente, nosotros lo utilizamos mucho por seguridad. De hecho, podríamos tener el carro de nuestros padres o de pronto hasta nuestro propio vehículo, pero realmente para nosotros es más seguro utilizar este carro. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que este servicio no es competencia del servicio
individual del carro propio porque es para uso exclusivo. Lo que vemos aquí es que hay una oportunidad para que este tipo de negocios, este tipo de economía colaborativa pues siga creciendo, porque hay situaciones específicas, momentos específicos en donde estos jóvenes sí o sí deciden utilizar el servicio. Además, como sabemos, son jóvenes que en el momento los tenemos que cultivar para el futuro. Si seguimos cultivando el uso de este transporte para estos momentos específicos, pues obviamente las grandes marcas pueden encontrar un gran mercado en estos jóvenes. Ahora continuamos con las conclusiones de nuestro estudio y nos acompaña aquí la doctora Laura Fischer. Hoy voy a dar las conclusiones. Retomando que el objetivo de la investigación fue conocer los ámbitos de uso de las empresas de economía, específicamente las relacionadas al transporte urbano en las ciudades de Bogotá y México universitarios, tenemos las siguientes conclusiones. Respecto a la participación en cuanto a las distintas marcas de las plataformas y aplicaciones móviles que estos esta marca con mayor trayectoria a nivel internacional, ocupando en primer lugar en México y en segundo lugar en Bogotá. Posiblemente porque en Colombia la oferta de plataformas que prestan este servicio es mayor. Y a toda la comunicación que ha tenido a su favor o en contra con respecto al servicio de transporte público tradicional, más del 68% de jóvenes universitarios en México, un 83% de jóvenes universitarios de Bogotá están utilizando las plataformas de aplicaciones móviles de transporte público de manera individual, lo cual representa una oportunidad desde la perspectiva del marketing para poder llegar a los clientes. Con estrategias que logren satisfacer sus necesidades y deseos, así como también un mercado alrededor. Podemos concluir que los jóvenes universitarios consideran que este tipo de servicio ha cambiado su vida, principalmente porque les ha facilitado el hecho de trasladarse de un lugar a otro para realizar actividades sociales con mayor seguridad, específicamente para asistir a fiestas. A grandes rasgos, encontramos que la economía colaborativa, en especial el uso de las aplicaciones y plataformas móviles, supone una reordenación del modo en que los consumidores buscan satisfacer sus necesidades, así como también supone un reto para las autoridades, dado que este fenómeno crece a un ritmo vertiginoso con un vacío normativo que genera incertidumbre. Por lo anterior, uno de los mayores retos está en desarrollar innovaciones en este tipo de servicios dirigidos a todo tipo de consumidores y al mercado en general. Todo lo anterior en un modelo basado en valores y principios éticos y bajo una normatividad legal que permita un beneficio a todos los participantes en esta cadena y un recurso fiscal para el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Buenas tardes. Gracias a todos, gracias por habernos permitido compartir con ustedes este rato.